cuanto con Jorge Rial. Han tenido un ida y vuelta, no es la primera vez que se cruzan en redes sociales. Es habitual el comportamiento, digamos, de utilizar X o Instagram, en otros casos, para responder ciertas cuestiones que a él le molestan. A veces son opiniones y muchas otras veces es información falsa, ¿no? Según él, y en la fake news le molesta mucho y entonces suele expresarse de esta manera. Lo que le molestó fue una opinión de Jorge Rial referida, lo voy a hacer breve, después vamos a poder compartir el material y obviamente el ida y vuelta en redes sociales, es que Jorge Rial opinó como periodista, que es una opinión que además yo después voy a decir, porque yo trabajé bastante tiempo con Jorge y sé que esa opinión él la viene teniendo desde hace tiempo y que tiene que ver con que para él, desde su perspectiva, no puede o no es conveniente tener un presidente que sea economista, ¿no? E incluso un economista que maneje la economía, porque para él tenés que ser político. Esta es la opinión. Lo estoy diciendo en mis palabras, después estaría bueno escucharlo claro. al propio Jorge Rial. Bueno, le contesta a Javier Milei y lo trata literal el pelotudo del siglo y ahí hace referencia a un economista estadounidense citando una frase. Bueno, primero vamos a ver lo de Jorge Rial. Vemos primero la opinión, ¿no? Y después porque la opinión de Jorge. El presidente le contesta. Dale. Dale, Santi. Y la economía es tan importante que no la podés dejar en manos de un economista. La tiene que manejar la política. Entonces, ¿qué va a decir Caputo? ¿Sabes lo que pasó? No rosqueó Milei. Con los gobernadores hay que rosquearte, tenés que sentar y rosquear. Pero como a él no le gusta la política, nos dejó a nosotros esto y se nos armó quilombo. Yo creo que alrededor de Milei se están dando cuenta que las cosas no están... Hay dos mundos, muchachos. El mundo que nos contó Milei a la mañana y el mundo real, que es un poco lo que se describió hoy con Fantino. ¿Están abriendo el paraguas? Yo creo que sí. Eso es peligroso. Pero yo creo que sí, porque está claro. ¿Por qué tienen que usar un medio? Repito, y hablar en off. Hablen en on. Sí, por eso. Da una conferencia de prensa. Bueno, esto fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en el programa que hacen Jorge Rial y Viviana Canosa juntos en el streaming Carnaval, donde, bueno, ahí veíamos, él opina esto. En su momento, hace ya tiempo atrás, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía, yo recuerdo, porque lo hemos hablado en Argenzuela, yo planteaba, ¿no?, que me llamaba la atención que tuviéramos un ministro de Economía que era el superministro, que no era economista, o sea, que no manejaba números. Y entonces Rial en aquel entonces, recuerdo, hablando al respecto, me decía, no, yo al contrario, él siempre sostuvo que tenés que ser político y que en definitiva después podés tener gente que obviamente sepa manejar la economía. Bueno, en este caso, obviamente hoy estamos frente a un presidente que es economista y además tiene un ministro de Economía que es economista, que es Caputo. Entonces, bueno, esto es lo que, desde la opinión de Rial, la política no va por acá. Tenés que saber hacer política y le cuestiona un poco el tema de los números. Espera, un minuto. Tenemos el tuit de Milei. Sí, la respuesta a esto que decía en Carnaval. Javier Milei dice, el pelo del siglo, dice Thomas Sowell, la primera ley de la economía es la escasez. Esto es, no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Este tipo de estupideces son las que han hundido al país. Fin. Bien, a ver, Carla. Dos cosas. Carla y Pablo. Por un lado, que el presidente trate de pelotudo a un periodista, a cualquiera, para mí es algo horrible. No es la primera vez que putea, digamos, o se dirige de esa manera tan horrible hacia los periodistas. Baja al barro. Pero no es necesario. Pero además hay algo de lo que dice Jorge que comparto y que creo que es la gran falencia que tiene este gobierno, que tiene que ver con... digamos, con no saber manejarse políticamente. Que un presidente diga o maneje este tipo de improperios contra un periodista o que suele hacerlo contra los artistas es falta de una política. Y que no pueda negociar con los senadores o con los gobernadores es falta de política. ¿Por qué hay una denuncia? Hay una denuncia. Está Franco también, es un jefe de gabinete, no es el presidente. Está bien, pero es el que negocia, con los gobernadores en este caso. No le estaría saliendo. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque está en plena negociación y faltan 10 días, digamos. Tampoco podemos adelantarnos a lo que pueda pasar. Acordate de los traidores de la vez pasada, digo. No, pero no nos vayamos de otra pelea, no metamos más gente. Sigamos con este tema. Le está diciendo pelotudo nuevamente a un periodista. Sí, eso yo no lo comparto. Pero entendí porque no lo nombra. Entonces, ¿por qué no te explico eso? No lo nombra porque acá estamos mostrando en realidad, estamos mostrando simplemente lo que está Javier Milei, el presidente, respondiendo sin, no muestra a quién porque no lo arroba, pero sí responde a
a un tuit que alguien, Del trumpista. claro, que Es uno de los es trolls uno de del los- gobierno mostrando Claro, el es un fragmento. usuario que muestra que lo que dice, le cuenta a Milei lo que... A ver, realidad Real ya dice- tiene una denuncia, ¿no? ¿Cómo? le inició, Milei le había a iniciado Oneto. a... perdón, ¿a quién? Arrial. Arrial. Milei, Arrial, sí, Milei, Arrial. Arrial, a Canosa. Francisco Neto, a- que es el representante de Milei, le hizo una denuncia por un programa en carnaval que fue contra Mauro Federico y Canosa, Sí. Y a Doman que paradójicamente, y Doman, paradójicamente en un Ese programa día en que Arrial Real no no estaba, que también fue bastante raro. Claro. Me parece que acá lo que no se termina de ver es justamente que hay un tuit del trumpista que hace el corte de Real respecto a que se necesita alguien que maneje política por el episodio particular del Senado la semana pasada, que le pone Más el imbécil. allá de lo que yo Nadie entiendo puede es, ser tan es una frase imbécil. vieja esa. Sí. Es una- La economía es tan alcanza para importante todo, para ¿qué que la maneje un significa? economista. Además, es una A ver, No es Paulo. que no tiene que haber un economista, por es supuesto. hacer política significa eso. Exactamente, pero además una frase que dice no alcanza para todos. ¿Qué significa? Lo que ya Es una dijo, que opinión. se mueran en No, la de todos calle, modos. de hambre. De todos modos, es también una opinión política que ni siquiera hay una actitud agresiva, es una consideración de decir el presidente si hubiese más político podría evitar algunos problemas. Eso me llama la atención cómo escala, porque no es que Real Pasa tuvo que una no es de, actitud no es de totalmente ahora lo de agresiva. Jorge Pero ha con dicho Milei. cosas mucho más No, picantes. totalmente. De Yo hecho, lo que cuando digo le es que me responde ayer parece Real, no sé si que- vamos a ver la yo parte estaba Sí, ahora- de la ayer, respuesta de Real. A ver si Sí, claro, para, ayer de arriba al techo, No, le- igual le y no tiró. le respondió a eso. No, ayer le No, respondió... Milei. No, Milei. Paulo estaba y No, este, Rial le respondió en Argenzuela Sí, y después pero- le respondió en Carnaval, porque los lunes va a Carnaval a la noche también. Tenemos todo, ¿eh? Y además le respondió en la red social fuerte. Para mí la respuesta de la red social es la y más en fuerte de Radio 10 todas. también. El primero, al primero que le respondió fue en Radio 10, vamos a verlo ya. Dale, Santi. Digo un tuit del presidente, porque yo la otra vez digo y sigo sosteniendo que la economía es tan importante que lo tienen que manejar los políticos. De hecho, se lo está demostrando que el presidente que dice ser economista nos está llevando a una crisis. Entonces, me dice el pelotudo del siglo. Entonces, yo le digo, mire, presidente, deje de pelotudear en Twitter. Presidente, de verdad, deje de boludear. Nos está llevando a una crisis importante. Y nos va a necesitar a todos. Porque se le viene la noche, presidente. Se le viene la noche. Entonces, nos va a necesitar a todos. Te sigue insultando, no hay problema. Ahora, yo le digo, ¿quién es más pelotudo, presidente? ¿Yo o usted? Pregunto, ¿no será usted que eligió a esta vicepresidenta que lo meó todo el fin de semana públicamente, lo corrió democráticamente una mujer que reivindica la dictadura militar? Fíjese que sus conceptos democráticos deben ser el fondo de olla más fondo de olla que conozco para que lo corra Victoria Villarruel. A quien usted eligió y usted eligió. Usted eligió y usted elogió. Hay que ser pelotudo para elegir a tu compañera de fórmula y que después te mee de la manera que te mea. Y que él no le pueda contestar directamente, que tenga que retuitear porque es un cobarde. Entonces yo lo invito, presidente, a que me diga pelotudo en la cara. Estoy acá en la radio, estoy en la tele, estoy en el streaming. Véngase, siéntese. Para eso hay que tener algo lo que usted carece, presidente, que es valentía. Usted está muy acostumbrado a ir a los lugares donde están sus empleados domesticados periodísticos, que reciben una dádiva todos los meses para elogiarlo. Pero lo invito, si tiene la suficiente valentía para decir eso, venga, me lo dice acá en la radio, o si quiere personalmente, nos encontramos en un lugar y lo discutimos. Pero hay algo de lo que usted carece, presidente, que es valentía. Y una última cosita le quiero decir. Ahora llego a mi casa y acaricio a mi perra que está viva. La malasaña que me espera, mueve la cola, la acaricio, se acuesta conmigo. Le quería decir eso finalmente. ¿Quién es más pelotudo? ¿El que habla con un perro muerto o el que tiene a su perra viva y le llega a su casa y lo acaricia y se pone contento y la saca a pasear y todo eso? ¿No? Nada, eso le quería decir, señor presidente. Un besito grande. Hoy a la tarde le vuelvo a contestar.
Paulo. Claro, y Fuerte, a la tarde. en la radio Sí, fue en más o menos. Argenzuela. Después de Más o menos. Argenzuela Fue muy fuerte la contestación de Jorge. Y vos decís que Sí, lo de porque Twitter le fue más duele- Jorge me da la fuerte. es como un kamikaze, No, Jorge. lo que Rial pone en Twitter es exactamente una réplica de lo que Claro. acabamos de escuchar, o sea, luego lo transcribe, porque es cuando habla justamente de la vicepresidenta y todo lo que se vino dando todo este fin de semana, ¿no? Este A cruce ver, también en Twitter entre la ahí está. vicepresidenta y el propio Bien. presidente. Esto es lo que hablábamos antes. ¿Lo lees, por favor, Claudita? Sí, como no. Acá. El trumpista había puesto, Jorge Rial, la economía del país es importante, no la puede manejar un economista, la tiene que manejar un político o sociólogo. Ja, 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 ja. Claro. ¿Cómo podés ser tan imbécil? A eso Javier Milei se sumó con lo que habíamos leído antes, Claro. sobre el pelo del siglo, la primera ley de la economía es la escasez. Claro, con esto empezó toda la... Exactamente. Claro. por Te eso digo comenzó toda la también pelea. lo que pasa, ¿no? Digo, también los propios tuiteros, yo la verdad que no manejo mucho el mundo Twitter, de No, hecho yo tampoco. no me entero ni de lo bueno ni de lo malo, por suerte, pero esto pasó el miércoles pasado. Imagínate que esto responde recién ayer. Responde porque el presidente se entera a partir de el trompista, no sé, el trumpista, no sé cómo se llama, sí. que es un tuitero que le hace saber esto Claro, que pasó hace se viraliza. 7 días atrás, o sea, o 5 días atrás. Pero Marian, Sí, vos Se pero entera después- y ahí responde, porque el Twitter tiene eso, ¿no? Sí, Esta cosa pasa. bastante impulsiva de Pero Marian, ves, vos que mirás, lo conocés replicás tú bien. y contestás. Vos que, digamos, Sí. que simpatizás con el presidente y con Sí, bien no lo conozco, No, no, digamos, no, pero porque te quiero haberle decir hecho con el dos gobierno, entrevistas te en mi quiero vida decir no con me el pone en un gobierno. lugar de amistad íntima. No, para nada de eso. Digo, vos que digamos que Sí. estabas de acuerdo con sus políticas de gobierno, con sus políticas Sí, de, sí. de Sí, sí, manejarse, totalmente, eso sí, etcétera, etcétera. completamente. ¿No te parece que es nada, ¿a vos te parece que está bien que él una semana después salga a decirle pelotudo a Jorge o te parece que es para atrás? No, yo creo que el vocabulario del presidente Pero más es allá del este, pelotudo, una semana después, digo, no además. comparto, no importa, una semana después o 10 días o media hora después es lo mismo. No, Si no porque estamos de impulsivo, acuerdo no, con pero la digo, forma de paren, hablar. Paren, que no, paren. No, que no se- es muy interesante lo que están diciendo, pero pero no se impulsivo entiende. Déjame que te conteste porque te entendí. No importa, el impulsivo es cuando vos lo ves. Claro. Él no sabe cuándo sucedió. O sea, él no sabe que Jorge Rial tiene un programa los miércoles a tal hora en Carnaval. Él lo ve en Twitter, su mundo es Twitter, no ve televisión prácticamente. O sea, es un tipo que está muy sumergido en la política, en la economía, te diría fundamentalmente. Y además, lo que se entera a través de las redes sociales. Pero o sea, no- no está consumiendo Pero tele. tuitea todo el tiempo. Claro, porque es el mundo de Pero es que el la tema es que el comunicación. mundo real no sucede en Twitter. El gran problema es tratar de gobernar el mundo real Bien. cuando el mundo real, cuando para vos el mundo real es Twitter. Pero esto no es gobernar tampoco. Claro, es me parece que es un ida y vuelta en Sí, pero Twitter el tema, vos sabés que a el mí- presidente yo lo tiene muy... Yo le tengo como a este A ver, presidente, como Gaucho. a todos, mucho respeto. Yo no me meto en estas cuestiones. Claro. Mucho respeto. A mí lo que me preocupa realmente como ciudadano es la cantidad de tiempo que pasa en el tweet y en esas cuentas. Sí. Fíjate, hay tweet de las 3 de la mañana, 4, después hay 50. Empecé a contar Retweets. retweet. Para retuitear, ¿cuánto tiempo te lleva? Tenés que leerlo. Después de leerlo, retuitear. ¿Un minuto? Y pensar que le vas a poner. No sé, tiene 3, 4 horas en las redes, por lo menos. Es Aparte, nunca ves mucho. la cosa completa, nunca ves el Claro. mapa completo, siempre vas a Pero ver es un mucho recorte. tiempo. Y de ese A recorte mí, responder. Eso sí, lo digo con muchísimo respeto. Repito, yo no hago yo crítica también, de ese tipo. Pero me preocupa. que Yo de las formas creo que porque todo el mundo está máximo cansado. funcionario público de la Argentina, ¿quién es? El presidente. Sí. Es un funcionario público que cobra con la nuestra, que es la máxima autoridad del país. Que se pase 6, 7 horas en una computadora retuiteando. En un me país que parece está en crisis. Mucho. Sí. Además, Ese es Pablo. el problema. Ese me parece el problema. Si es pelotudo, no es pelotudo. Qué sé No, yo. bueno. Son formas de No, comunicación. formas de hablar. Pero que un Son formas de periodista hablar. ataque sistemáticamente, que un presidente ataque sistemáticamente a periodistas o insulte sistemáticamente a periodistas, para Pero mí que esté sí dentro de es un mundo peligroso y virtual, grave. eso me preocupa. Sí, pero ¿eh? repercute en el mundo real. Sí, ¿entendés? Porque ponele, hoy las convocatorias a marcha suceden en el mundo virtual, pero luego se replican en el mundo real. Hay una réplica, no representa el mundo digital al mundo real, pero sí se replica de alguna manera negativa en el mundo real. Claro. Más allá del presidente, en cualquier tema. Sí, lo que pasa es que vos pensás que hoy hay una militancia que es la militancia libertaria que no está en las calles. Es una manera distinta de militar y está en las redes sociales. Y y forma parte del cambio que hay que entender. O Sí, sea, el tema forma es parte cuando de son este cagones, Marian. cambio cultural. O sea, por lo menos este tipo de militancia no la ves en la calle, no la vas a ver. No, prácticamente, ¿dónde están? ¿Dónde viste haciendo, te doy un ejemplo, haciendo una marcha a favor o festejando, por ejemplo, cosa que no compartimos
compartiría igual si hubiese sucedido, que Cristina vaya presa. Si viste una marcha en la calle, porque son maneras distintas de hacer militancia, maneras distintas de hacer entonces se la reclamos. pasa, Pero te hago esta- se me pasa parece- gran parte del día haciendo militancia. No, pero pará. Tiene que Hay gobernar. pero digo, en esto que dice, en esta línea que dice Marian, que es verdad, porque además Claro. él ganó a través de las A redes través de las sociales. redes sociales. Pero lo que yo Pero ya yo dije, ganó. pero lo que a mí Hay me que gobernar preocupa ahora. es que él tiene un ejército de trolls pagos por Eso a el mí no me gobierno. consta, eso a mí no me Pero ¿cómo consta. no te va a porque constar? si es así, habría Sabemos- que denunciarlo, de verdad lo Pero digo. si sabemos Claro. en qué que Es está así, en el habría salón, que que era el salón de las denunciarlo. mujeres de Casa Rosada, lo sabe todo el mundo. Pero todo es este grave ejército eso, si que es real, preside hay que el Gordo Dan. denunciarlo. Trabajan, el Gordo Dan maneja todo un ejército de Ay, pero a trolls mí no me consta sale a que el, hacer que el- cosas, que el eso no es Estado le pague militancia. dinero al Gordo Dan. A mí no me consta, digo. Claro. Si a mí no me consta y yo me tengo que hacer responsable también. Trabajan en Casa Rosada. Pero a mí no me Por ahí- consta por ahí- que... Por ahí es un coworking, pero trabajan en el primer piso de Casa Rosada. Está bien, yo lo que Por te ahí, quiero no, decir por es ahí que... no le pagan, por ahí, Por ahí lo hacen capaz de que tienen que onda, dejar 2 pesos pero- para usar el No wifi, lo sé, para no por tener eso, oficina. no hablo de lo Hay que una no sé. oficina, hay una casa a 3 cuadras de Casa Rosada, que es una especie de búnker para este tipo de cosas. Como en algún momento había militancia fondo, para mí- que le pagaban para que corte calles. Digo, y también eso se negó un mundo hasta que empezaban a Si el aparecer las argumento, personas a mí decir... si el tampoco argumento me es consta. siempre lo mismo, que alguien hizo algo o lo otro y querés justificar que hay troll pago porque alguien mandaba a cortar No, calle, no, yo no digamos, justifico es ninguna la de las decisión dos tuya. cosas. Bueno, No, pero no, era- no pero me si estamos- malinterprete, porque no Pero justifico si ninguna estamos de las dos hablando de cómo funciona esta dinámica y vos citás un episodio de otro orden, de alguna manera estás justificando porque No, estás no, diciendo, no si justifico porque ocurre las esto dos es cosas porque me lo parecen puedo- un horror. Por eso digo que no me Está consta lo bien. del Gordo Dan que Bueno, vos estás pero dando está por bien que no hecho. te conste. Yo te doy información de cómo funciona eso, que se sabe que funciona. Hay varias denuncias. Yo creo que, de hecho, ayer hubo una denuncia respecto a lo que ocurrió la semana pasada, que lo contamos el jueves, lo de los tanques en la calle. El Gordo Dan era uno de ellos, el otro Sí. Franco Se llamaba Antunes, a eso. Daniel Parisini. Horrible que ¿Te acordás fue, que lo sí, vimos? sí, los tweets Franco que eran un Antunes espanto, también. un Bueno, horror. eso es una dinámica. Franco Antunes, que en Twitter es Fran Fijap, es alguien que trabaja o está muy cerca Al que de Karina corrieron Milei. al que corrieron en la calle. Está muy cerca de Karina Yo le hice Milei. una entrevista. Hay toda una dinámica de ese orden que no son personajes sueltos, no Y son entonces, libres ¿por qué pensadores. se ocupa por qué él en persona se ocupa de esto? Porque yo lo que no entiendo Porque le es que él, siendo el presidente de la nación, Te voy a le decir- da luz. es que ¿entendés? No entiendo por es qué que lo hace. Yo no lo justamente haría. Yo justamente- pondría a toda esa gente, si las tiene, Eliana, que lo hagan es ellos. justamente funcional. Fíjate vos, el caso ¿Pero por qué que es el- iluminás pero una pará, cosa así? porque le No tiene sirve a él, sentido. porque Pero eso justamente no- le escribe perdón, para, pero eso no está el mal. trumpista es el que sale a decirle imbécil a Milei. El trumpista es el que sale a decirle imbécil a Rial. A Rial, perdón. ah, Rial. Y lo que hace Milei, toma el tuit del trumpista Refuerza. y lo replica, Pero lo está bien. Pero multiplica. como Pero daño eso- colateral está dando luz a Pero algo que eso está No le siendo está- real, pero no es un real, daño que colateral. es- No es un ingenuo parece que está caro el publicando costo. Pero eso. eso, Pablo, pero eso se entiende, es una forma de comunicación. Pero por eso no le estoy explicando que ella y que dice, pagan, ¿por qué no y los cobran, deja y claro, algo? son todos Porque profesionales una- y está bien, es lícito que cobre a alguien que hace un trabajo de Sí, yo no le ¿cómo es? contestaría. De si soy crache yo el en presidente de redes, la es nación. lícito. Es su trabajo, porque antes lo hacían de otra manera. Es lo no mismo. sé No, no, si a mí lo no, que no, me yo no sé si es preocupa, lícito a que mí se- lo que que me se ataque preocupa un es que no laburen Pero gobernando. Paulo, ¿cómo va a ser lícito que ataquen, por ejemplo, a Ian Moche, que es un nenito No, y eso que lo no. hagan mierda? Porque Pero eso- ellos van a donde tienen que ir en el momento Pero que tienen decir, que hacerlo. Eso es tremendo. Pero yo digo las opiniones. Tantas está bien, cosas. son todas opiniones. Atacar a un chico, a un nene porque no Sí, opina con mal, las opiniones- eso Hay es una delito. denuncia, ¿eh? Hay Eso es una delito, denuncia, y hay tiene una denuncia, Hay Milei, dos por cosas eso. ahí. Pero en Una general tiene que que ver, opinen como una quieran. tiene que ver con la condición de presidente y la cuenta del presidente. Y la otra, que ya lo vamos a hablar, es también si la información que replica el presidente es falsa y él es consciente de que está replicando una información que es falsa. Ya Eso vamos a también ver es todo otra esto. Ya dimensión. vamos a Hay ver que todo vender. eso.